Amén, gloria a Dios. Sí. Muy buenos días a todos. El Señor les bendiga y les guarde. Por favor, los sugieres tengan la amabilidad de hacer lo que les he propuesto antes de entrar al culto. Bueno, hoy el título de la predicación es un poco atípico. No vamos a decir otra cosa, ¿verdad? Ya está puesto. La arquitectura, la escultura, ordenación urbanística y su influencia espiritual. Un poco raro, ¿verdad? Atípico, mejor dicho, más que raro. ¿Os parece? Pero es adecuado. Vais a ver cómo todo esto que está puesto ahí está aconteciendo en nuestros días. Ahora cuando salgas a la calle lo vas a poder ver, lo vas a poder observar y lo vas a poder discernir con tu sentido espiritual. Todo esto. Vamos a comenzar. Os van a entregar un pañuelo y os ruego que abráis vuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Os están entregando un pañuelo que luego no lo dobléis, tenerlo así abierto. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a tratar este asunto mientras que os están dando los pañuelos de la arquitectura, la escultura, la ordenación urbanística y todo eso. Lo vamos luego a llevar al punto de la iglesia de Éfeso que viene en el mensaje de Apocalipsis. Todo va a llevar, lo vamos a reconducir a ese sitio. ¿De acuerdo? ¿Ya tenéis el pañuelo todos? ¿Tenéis abierta la Biblia? Bien, coger ese pañuelo que os han dado y ponerlo encima de... ¿Lo tienen tapado? Les ruego que al que lo tenga tapado, que lo lea, lo que pone debajo. No lo destape. De Patmos, ¿verdad? Hoy en día se llama... una iglesia, se llama la isla Patino, está en la actual Grecia, en el mar Egeo, tiene 12 kilómetros de largo por 5 de ancho, y mirar, en aquella zona está inmediatamente, cuando salen de la isla, inmediatamente entran en Éfeso, la población de Éfeso. Y en Éfeso murió el apóstol Juan y María, la madre de Jesús. Si recordáis por el encargo que le hizo Jesús a Juan, ¿os acordáis de eso, no? Que le dijo que cuidara de su mamá, ¿verdad? Y así lo hizo. Se la llevó a su mamá, a la mamá de Jesús, a Éfeso, y allí murieron Juan con 90 años, me parece, ¿te acuerdas, Pilar? 90 años y María también de anciana. Murieron los dos allí y están enterrados allí. Y allí hay ahora lo voy a explicar, ahora vamos a explicar qué ocurrió y qué están haciendo ahora Juan y María allí. Ahora he dicho, no he dicho en el pasado, digo ahora. Los destinatarios inmediatos de las cartas, de la revelación que tuvo el apóstol Juan de parte de Jesucristo en esa isla de Patmos, era para 7 iglesias definidas. Por favor, tenga la amabilidad de ponerlo, el mapa que le había dicho antes, querida hermana. Vemos ahí que hay 7 iglesias. Había más iglesias alrededor, pero por alguna circunstancia que no sabemos por qué, Jesús le manda esa revelación al apóstol Juan en la isla de Patmos sobre estas 7 iglesias, ¿verdad? El orden del por qué están así establecidas en la iglesia es puramente por la facilidad geográfica de llevar las cartas, nada más. Saltaban desde la isla de Patmos a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, hacía el recorrido, solamente por eso. ¿Se dan ustedes cuenta, no? Aquí está Patmos y la facilidad con que se encuentra el poder iniciar por esta iglesia. Había más iglesias por allí, pero no, por alguna circunstancia que no sabemos, con claridad se dirige a estas 7 iglesias. Aunque bien es cierto que se dirige a estas 7 iglesias con una función y una misión, corregirlas. Por eso le escribe las cartas. Pero bueno, vamos entrando poquito a poco. Yo le pido que en el día de hoy va a ser un poquitín extensa y un poco cargada la predicación, pero permanezca atento porque es muy bonita, es muy edificante. Quédense con ella. Va a ser un poquito extensa. En el momento que yo considere oportuno, que vea que ustedes se aburren, corto.
Cambio. O sea, tranquilo, no vamos a estar hasta las 6. No, creo que no, vamos, no sé. Solo Dios sabe. Queridos hermanos, el libro de Apocalipsis hay que desmitificarlo. Apocalipsis o revelación, ¿verdad? Porque mucha gente le tiene un poco de temor a este libro. No sé por qué circunstancias, de por qué habla de dragones, por qué habla de revelaciones así muy extrañas que van a acontecer en la segunda o antes de la segunda venida de Cristo. Y le dan un poco de temor a la gente, pero no. Es un libro lleno de amor y lleno de cariño, porque al final lo que hace es decir a los cristianos que tenemos esperanza en Cristo. Los que tienen que tener el temor son los que son los impíos, los que no creen, porque entonces le vendrán unas cuantas plagas sobre ellos. Pero nosotros no, está lleno de amor, de cariño y de cuidado hacia los cristianos. Así que el no leer el libro de Apocalipsis sería como arrancarlo de la Biblia. Y dice en Apocalipsis 22, 19, si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, si alguno quitare las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No se puede omitir el libro de Apocalipsis, hay que leerlo. Además dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Bien, nos vamos a las 7 iglesias. En Asia había, como he dicho anteriormente, 7 iglesias, pero Dios escogió estas para darles una corrección fraternal y de amor de un padre a los hijos. Se lo manda Juan la revelación. Mira, están haciendo esto, están haciendo lo demás allá. Tienen buenas cosas, pero hay que corregir ciertos asuntos en la vida de la iglesia. Dios quiera que un día se nos revele a nosotros también el Señor así. Mira, estáis haciendo las cosas bien, pero hay ciertos aspectos que tenéis que corregir. Eso es maravilloso, eso. Gracias, Señor, por la corrección. Porque Dios, al que ama, ¿qué hace? Le corrige y le disciplina, ¿verdad? Eso es maravilloso. Las 7 iglesias, hasta que menciona, ¿verdad? Son 7 candeleros simbólicos y tiene cada una un ángel o un ministro al cual va dirigida la revelación, la epístola. Así que, y comienza esta revelación, como decía anteriormente, por la primera iglesia en el capítulo 2, la iglesia de Éfeso. Y había titulado esta predicación La arquitectura, ordenación urbanística e influencia espiritual. Esta ciudad actualmente está enclavada hoy en Turquía, la iglesia de Éfeso. Bueno, perdón, la población de Éfeso está en la actual Turquía, aunque actualmente no se llama Éfeso, en turco se llama Kusadasi. ¿Te acuerdas, Pilar? Es que Pilar ha estado allí en Kusadasi, en Éfeso. ¿También? Y yo también. Hemos estado. Se llama Kusadasi y pertenece a Turquía. Pero lo interesante de esto es que vamos a ver el aire espiritual que se respiraba en la ciudad de Éfeso hace 2000 años, que es lo que nos interesa. Atentos. La ciudad era conocida por su templo dedicado a Diana, Artemisa. Artemisa es para la mitología griega y Diana para la diosa de los romanos. Es la misma imagen, Artemisa. Diana de los Efesios. Tenía también un muy conocido teatro, el más grande de la época de aquel mundo, con capacidad para 50.000 personas. También había una biblioteca llamada la Biblioteca de Celso, otro edificio característico en Éfeso. Es una de las mayores del mundo antiguo y contenía libros que hablaban de fórmulas de hechicería y de otras artes prohibidas que abundaban en esa ciudad. Luego entonces hay varios edificios, el templo de Diana, el teatro, la biblioteca de Celso y otros edificios más que había por aquella época que estaban ahí perennes en la ciudad. Los efesios eran protectores al culto de la gran Artemisa. Eso viene en el libro de Hechos, capítulo, lo menciono para que quien quiera anotar, la nota, Hechos 19:35. La diosa madre de la mitología griega, de la prosperidad y famosa
y adorada en todo el mar Mediterráneo, en toda la cuenca del Mediterráneo. Artemisa, ¿verdad? Y por extensión, se rendía homenaje a esta Artemisa, a esta Diana, desde cualquier otro lugar del mundo greco-romano, porque recordamos que es una diosa griega y romana, ¿eh? Y tenía el famoso templo dedicado a Artemisa, que es la misma Diana que hemos mencionado anteriormente. Artemisa, Diana de los Efesios, se la representaba y se la representa actualmente los que creen en la mitología, ¿verdad?, con una corona amurallada. Es el símbolo de Cibeles. Anteriormente a Artemisa y a Diana de los Efesios, y había una influencia espiritual de una diosa denominada Cibeles, que estaba allí. Luego la fundieron y quedó reinando espiritualmente la diosa Artemisa. Salió Cibeles y pusieron a Artemisa o Diana de los Efesios, que tenían una correlación entre ellas. Esta ciudad de Éfeso era muy rica, era un lugar de paso muy importante, pero también se dedicaba a la compraventa, mayormente que a la compraventa no, a la venta de figuritas, de idolatría, de ídolos, ¿verdad? De hecho, en el libro de Hechos, el capítulo 19, versículo 24, hay un tal Demetrio, dice ahí, que se dedicaba a vender templetes de Diana de los Efesios. Y lo vendía y hasta que luego ya, pues, bueno, para no entrar en eso, le reprendieron, les quitó la ganancia, se enfadaron mucho. Bueno, en fin, se dedicaban a vender la idolatría. Así que Éfeso era un lugar fuerte de Satanás, porque estaba dominado por todas estas dioses de la mitología griega y de la mitología romana. Eran practicadas muchas cosas malvadas en esa ciudad, de índole supersticiosas y satánica. Incluso al día de hoy hay un templo dedicado a María, a la Madre de Jesús. Hay otro templo católico dedicado a Juan, al apóstol Juan. La palabra de Dios dice que no hagáis imágenes hechas, que no adoréis a imágenes hechas por el hombre. Y que Dios no habita, ¿dónde? En templos hechos por la mano del hombre. Pero el hombre es así, tiene esa tendencia de buscar siempre cómo y dónde refugiarse su falta de fe. Y entonces enseguida, pum, han cogido y han hecho imágenes, no, templos. Que le gusta al hombre mucho hacer los templos, ¿verdad? Hasta ahora hemos visto una gran influencia arquitectónica, como hemos dicho anteriormente, acerca de teatros, acerca de templos. También hemos visto esculturas, como hemos titulado la predicación, escultura de Artemisa, Diana de los Efesios. Es decir, que hasta ahora hemos visto un montón de cosas que influyen en una ciudad, influyen espiritualmente en una ciudad, una influencia diabólica en una ciudad. Ahora vamos a ver esa relación que tenía Éfeso, esa ciudad, sus edificios, sus esculturas, con nuestra ciudad. Hay una relación y la vamos a descubrir. Vamos a quitar el velo. Hay muchos que tienen el velo, que no saben estas cosas, pero Dios nos ha revelado esta palabra para que se han quitado el velo y podamos entender y ver. ¿Dónde estamos moviéndonos? ¿En qué ambiente espiritual negativo y diabólico nos estamos moviendo? Así que actualmente hay una arquitectura y una ordenación urbanística que tiene una influencia espiritual en esta sociedad. Y que también nos afecta a nosotros si es que no tenemos el discernimiento espiritual suficiente para poder huir y rehuir de estos centros idolátricos de adoración a Satanás, que en definitiva, porque las vírgenes son de Satanás. Y todos los templos, esos que se adoran,
son de Satanás, no son de Dios. La diosa Cibeles, fijaros la influencia que tenía antes en Éfeso, ¿no? Pues resulta que ahora en Madrid, unos iluminados se les ocurrió un día que sería bueno poner una diosa griega como símbolo, nada menos que de Madrid. La diosa Cibeles. Esa es una influencia espiritual, negativa y diabólica, queridos hermanos, que está ejerciendo sobre Madrid. Nosotros vivimos en Madrid, ¿verdad? Son dioses de la mitología griega, como vemos, y tienen relación unos dioses con otros, y tienen influencia espiritual, arquitectónica, por eso decía escultural y arquitectónica. Ahora también entraremos con lo de algunos hechos arquitectónicos. Hay otras influencias espirituales que hay en Madrid que sí que influyen negativamente y la gente no se entera, pasan desapercibidos, lo toman incluso a broma. Fijaros que es el segundo lugar del mundo donde hay una estatua dedicada a Satanás. Ya sabéis, ¿no? No lo sabéis, aún no lo sabéis, perdón, voy a quitar el velo. Está en el Retiro, una estatua al ángel caído. Está en el Retiro. ¿Eso qué creéis? ¿Que es un adorno ahí que está puesto por...? Eso lo ha puesto Satanás. ¿Y sabéis a qué altura está el nivel del mar? A 666 metros de altura. Eso está puesto por Satanás. Y tiene una influencia negativa. En el Retiro, a todos los que vayan ahí, tiene una influencia satánica sobre ellos. Y a todos los de alrededor, y a todo Madrid también tiene una influencia. Fijaros cómo arquitectónicamente vamos viendo que tenemos una influencia muy mala, muy chunga, ¿verdad? También tenemos al dios Neptuno, un dios romano que está en la plaza del mismo nombre, un poco más abajo de Cibeles, Neptuno. Y digo Neptuno, que es dios romano, porque el anterior dios se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Tiene otro nombre, el dios de los mares. Se me ha ido, lo tenía en la mente. Poseidón, sí señor. Poseidón era el rey de los mares, pero hubieron ahí una fusión y pusieron el rey del mar romano, que se llama Neptuno. Así que, otra influencia arquitectónica espiritual que hay en la carretera nacional número 1, hay muchas, pero estoy nombrando aquí. La nacional número 1, si habéis pasado por allí alguno con el coche, con un autobús, veréis que hay un edificio que le llaman La Vela, han sido cautos en eso. Y tiene forma, según sale por la nacional número 1, tiene forma de moneda. Es el edificio del Banco y tiene una forma de moneda. Fijaros la influencia económica que tiene sobre todo el mundo que pasa por allí. Aunque ellos le llamen La Vela, tú cuando lo ves que es una moneda. Eso tiene una influencia sobre cualquier persona que lo ve. Sobre la adoración a Mamón. Mamón es el dinero. Fijaros la influencia que tiene, ¿verdad? Resulta que antes de ir para allá, antes de llegar a la Nacional 1, vas por la M30 y a la derecha, según vas para allá, te encuentras que hay una mezquita. Hay una mezquita. Y esa mezquita tiene una influencia también porque la gente que lo ve llama la atención porque está hecha de mármol blanco, me parece que es, ¿verdad? ¿La habéis visto? Y llama la atención. Fijaros cómo los ojos la gente se le va. Porque tiene una influencia. Además, los días o las horas que tienen oración, sale el muazzín a pegar voces por la torre esa, con lo cual, para que se enteren todo el mundo de que ahí están los musulmanes. Simplemente influenciando en todos. Es una influencia que está ejerciendo, tanto visual como auditiva. Otra influencia que pasa muchas veces es que ya, como nos hemos adaptado a ella, ya parece que es normal. Si os dais cuenta, cuando tú vayas a tu casa, casi seguro que vas a encontrarte una iglesia católica. Porque al Señor no le agrada eso.
Lo acabamos de decir la palabra de Dios. Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre, le guste o no le guste. Porque la gente pasa por allí y ya se acostumbra y se habitúa. Además de tener una influencia visual, también tiene una influencia auditiva también. Porque resulta que este verano hemos estado Pilar y yo en un pueblo que se llama... Bueno, no lo voy a decirlo. Para que no se me enfade el alcalde, a ver si no me deja entrar. Hemos estado en un pueblo que se llama tal, y a todas horas sonaba una campana, pum, pum, daba la hora. Y le preguntamos al ayuntamiento, ¿y eso qué? Dice, no, estos son los usos horarios que se dan desde el ayuntamiento. Digo, pero es que han sonado, y una mañana me fui a orar al monte y empiezo a escuchar otro sonido diferente. Las campanas repicando muchas veces. Cuando ya bajo al pueblo, digo, ¿y qué ha ocurrido con eso? Dice, no, es que eso es que ha muerto una persona y se va a celebrar un funeral y por eso tocan las campanas de la iglesia repicando. Amigo, digo, pues esto, ¿qué pasa aquí? Digo, la influencia que tienen, fijaros que se entere todo el mundo que van a orar por un muerto. ¿Os dais cuenta del efecto que tiene la influencia arquitectónica sobre el ser humano? Y eso lo encontramos. Tú ahora cuando te vayas verás cómo encuentras alguna iglesia por ahí que tiene un pedazo de cruz o que tiene lo que sea con un... ¿Qué me acelero si no? Eso es una influencia arquitectónica que está sobre Madrid. ¿Veis la cantidad de influencias que estamos teniendo? Hay muchas más. Pero no tardaríamos mucho en ver tantísimas. Fijaros que nosotros, como iglesia, no tenemos ningún problema, nos cambiamos de local cuando quiera, porque al fin y al cabo, ¿por qué nos cambiamos de local cuando queremos? A ver, que alguien se atreva a decírmelo. Más que cuando queremos, cuando Dios nos lo dice, ¿no? Pero dígalo, José. Amén. Efectivamente, donde vamos nosotros va el templo. El templo somos nosotros, no el local, no el lugar. Hay que guardar reverencia cuando estamos aquí todos juntos, obviamente, porque está la presencia del Señor. Pero nada más. Donde vamos nosotros, cuando salgamos, va el templo con nosotros. Y mañana nos podemos cambiar. Si Dios nos lo indica, nos lo manda y nos abre las puertas, para allá. Y ya está, sin ningún tipo de problema. Es porque Dios no habita en templos hechos por manos del hombre. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos dando luz aquí en Carabanchel. Nosotros somos esa luz como ocurría en Éfeso. En Éfeso, en esa influencia arquitectónica y de escultura, ¿verdad? Había una luz, que era la iglesia de Éfeso. Había un candelero, que era la iglesia. Nosotros somos el candelero de Madrid, de Carabanchel. Madrid no, porque hay otras iglesias, ¿no? Pero nos circunscribimos aquí a Carabanchel. Somos un candelero aquí en Carabanchel. Somos la luz que ilumina a Carabanchel. Dios ha glorificado en nosotros porque somos esa luz que trae resplandor a la gente, que trae claridad, que trae visión, que trae revelación y nunca oscuridad, ni sumisión, ni sujeción. Fijaros, queridos hermanos, que en Carabanchel, que es precisamente donde estamos, siempre ha sido... Nosotros somos la luz, pero ahora nos vamos a dejar la luz para que sepáis dónde estamos viviendo, dónde Dios nos ha puesto. Y nos ha puesto con una intención, con que seamos luz, pero para que sepáis el mundo espiritual, arquitectónico, escultural, diabólico con el que estamos, en el que Dios nos ha puesto, para que seamos precisamente luz. Carabanchel, antiguamente, es donde traían todas las cosas peores que ocurrían en Madrid, o que había en Madrid. De hecho, sabéis mucho, la mayoría, que ahí antiguamente había un centro penitenciario, ¿verdad? ¿No lo sabíais? Bueno, en el Parque Eugenia de Montijo había un centro penitenciario donde fueron ejecutadas por garrote vil y por fusilamiento 202 personas de los presos que estaban allí. Luego había una influencia negativa en todo eso. Pero en el ordenamiento urbanístico de Carabanchel, la cárcel de Carabanchel ha tenido una influencia. La cárcel de Carabanchel estaba constituida por muchas galerías, 9 galerías, y en el centro había una cúpula. Esa cúpula ha servido para hacer el reordenamiento
urbanístico de Carabanchel. De tal manera que junto a la estación de Luche hay un centro comercial que se llama Luche. Si os fijáis, tiene una cúpula. Esa cúpula es debido al reordenamiento, copia de la cárcel. En la Plaza de Toros de Vista Alegre, ¿os habéis dado cuenta de eso? Tiene otra cúpula igual. Y es el reordenamiento urbanístico que se hizo de imitación a la cárcel de Carabanchel. Estamos bajo una influencia negativa, diabólica, perversa. ¿Verdad? Y precisamente han quedado como referencia arquitectónica. En Carabanchel también resulta que hace muchos años, si os dais cuenta, los que no lo conocéis, está lleno, bueno, lleno es una expresión demasiado fuerte, hay muchos cementerios. Traían aquí a los muertos, no los enterraban en la ciudad. Del río para allá, no los traían del río para acá. Aquí hay un montón de cementerios, ¿verdad? Hay también un psiquiátrico, traían los psiquiátricos aquí, la gente que estaba de la cabeza, y de hecho todavía queda el psiquiátrico ahí del doctor Esquerdo, en la avenida de los Poblados, junto al metro de Luche. Precisamente enfrente del psiquiátrico resulta que han puesto también el centro de internamiento de extranjeros, para hacer sufrir a la gente y deportarla a otros países. ¿Os dais cuenta dónde estamos metiéndonos, ¿no? ¿Dónde estamos? Y lo que estamos haciendo nosotros aquí, y por qué Dios nos ha traído aquí. Fijaros que aquí actualmente también han venido pseudoiglesias llamadas Iglesia Universal del Reino de Dios, o Pare de Sufrir, o Centro Cristiano de Ayuda. Eso no es una iglesia porque no está reconocido por el mundo evangélico. ¿Por qué? Porque quitan el dinero a las personas que entran. Le venden los milagros, venden pulseras, venden, yo qué sé qué venden. Venden flores a cambio por las oraciones. ¿Recordáis? Siempre pongo el ejemplo. Mira, otro día vimos a don José. Ese don José, ¿te acuerdas? Esteban que se habló de José, ese un día vino para aquí a la iglesia, pastor. Y le digo, José, voy a orar por usted. ¿Quiero orar por usted? Y dice, no. ¿Por qué? Porque no he traído dinero. Digo, que aquí le cobramos, hombre. Porque venía de Pare de Sufrir, de la iglesia del centro de ayuda esa. ¿Vale? Es que le cobraban porque oramos por él. Pero qué barbaridad, pero qué horrendo es eso. La influencia que tienen esa gente, ¿verdad? Así que tenemos que orar por ellos para que Dios arranque ese hora ahí, ese local, que lo quite, que dejen de robar a la gente, ¿verdad? Y que vengan a conocer la verdad, porque aquí está la luz de Cristo, en la iglesia. Bueno, ya un poquito más en España, el otro día cuando estuvimos esto lo sabe mejor Esteban, que fue el que nos dirigió, cuando fuimos a Segovia, recuerdan los que estuvieron en Segovia, ¿verdad? También hay un centro allí del diablo, ¿eh? Hay explícalo Esteban, que no me acuerdo muy bien, ¿qué es lo que había? Hay una estatua del diablo, ¿dónde? En el acueducto hay una estatua del diablo. Fijaros qué influencia tiene sobre Segovia esa gente. Y luego ya otros sitios por el mundo, que yo sé que en tu país también habrá algo de esto, pero por el mundo he podido leer que el ángel rebelde, hay una estatua del ángel rebelde en Cuba. La cara del diablo, ¿sabéis en qué país está? En Ecuador. En un pueblo que se llama Tandapi, para que lo sepáis. No vayáis a verlo. La estatua de Baphomet está en Arkansas y hay otras muchas más. Fijaros lo que estaba diciendo al principio. Todas esas esculturas y todos esos edificios ejercen ese ambiente espiritual diabólico. Y con su presencia, esos edificios están diciendo que allí gobierna, sí señor, Satanás. Sí, gobierna Satanás en Madrid. Gobierna Satanás en Madrid, o en determinadas zonas, o en Ecuador, en Tantapay, o donde haya esa influencia, porque además ellos se ponen así, ponen la imagen de ellos, se ponen en el edificio, para que conste que allí mandan ellos. Qué fuerte, ¿verdad? Así que son poderes diabólicos que además están muy bien organizados. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra las huestes espiritual en las regiones celestes. Así que, queridos hermanos, algunos principados son espíritus territoriales encargados de gobernar sobre las naciones. La función de los principados consiste en afectar masivamente al mayor número de gente posible y operan en las desgracias nacionales como terremotos, ciclones, suicidios masivos, intoxicaciones, etcétera, etcétera. Hay potestades o poderes de las tinieblas. Y los espíritus de estos potestades son comisionados para llevar la maldad y el poder satánico, estimulando y manipulando a las personas para controlarlas. Así encontramos potestades de idolatría, potestades de prostitución, potestades de pobreza, en fin, un ejemplo. Ahí va, para no entrar demasiado en ese asunto. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta categoría se encarga, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, esta categoría se encarga de los gobernadores y personas, y personas que tienen influencia sobre el país, sobre la tierra, sobre los políticos, sobre los ministros, sobre el rey, sobre los gobiernos. Esos tienen influencia, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo que oremos por nuestras autoridades, porque él sabía la influencia que tienen los demonios con esta gente, y estos operan, ¿verdad? Además, estas autoridades, estas gobernadores de las tinieblas, operan también en negocios, en sindicatos, asociaciones, en fin, equipos deportivos, comunidades organizadas, organizaciones no gubernamentales, pero recuerden que estos gobernadores de este siglo, ¿sobre qué gobiernan? Principalmente sobre las autoridades españolas, sobre las autoridades, sobre los gobiernos. ¿Sabéis dónde está situado Satanás? En Neptuno. ¿Sabéis dónde tiene influencia? En las Cortes españolas. ¿De dónde salen las leyes? ¿De dónde emanan las leyes? Del Congreso de los Diputados. ¿Qué influencia tienen? La influencia de Satanás, que está allí instigándoles a sacar leyes en contra de Dios. Huestes espirituales de maldad, que son legiones demoníacas asignadas por las potestades que provocan un pecado y que mueven a personas como brujas, narcotraficantes, confusiones mentales de las personas, haciéndoles creer que son de un sexo distinto al que han nacido. Estos se ocupan de ellos, con tal de influenciarlos y esclavizarlos. Las huestes espirituales de maldad llevan confusión. También los tronos implican un reino. Cuando hablamos del reino de los tronos y los reinos naturales, tienen la misma armonía que, por ejemplo, el trono de Inglaterra. Por ejemplo, que podemos visualizarlo durante los siglos como un imperio conquistador, como un imperio dominante que somete y subyuga a las naciones donde ellos han estado. Recordáis tantísimos países, ¿no? Donde han estado. Incluso ahora mismo están ejerciendo su poder diabólico sobre la Commonwealth, que son un montón de países que están sometidos a la reina. Porque es así. En lo espiritual, queridos hermanos, suceden todas estas cosas. Son reinos que gobiernan varios países. Fijaros que a Nabucodonosor, en la Biblia se le llama rey de Babilonia. Ejerce sobre reyes. Daniel le llamaba rey de reyes. Fijaros la influencia que podía tener estos reyes, estos tronos, estos poderes diabólicos. Lo vemos también en el libro de Isaías, donde a Lucifer le llama rey de Tiro. Y en el de Daniel, en el libro de Daniel, donde el ángel Miguel pelea contra Satanás llamándole príncipe de Persia. Gobernadores, autoridades. Dominios. Los dominios son, como su nombre indica, ejércitos de diablos que ejercen sobre
sobre entes supranacionales, como puede ser la ONU, la Comunidad Europea, la OPE, espíritus que dominan las sociedades, las filosofías, la nueva era, un montón de masonería, el nazismo, los dominios. Y luego están los ángeles caídos, que son todos, en realidad, instrumentos espirituales en manos de Satanás. Fijaros que dominan el lugar donde están ubicadas y la gente se le otorgan poder porque ellas quieren que lo tengan. Así la gente ha sido ignorantes. Fijaros que yo muchas veces he dicho esto y me han tomado y dicen, se le pira la olla. En serio, lamentablemente, porque no tienen esa... Y además con pastores. Digo, pero si es que lo que tenemos que hacer nosotros es quitar las cibeles. ¿Pero cómo vas a quitar eso? Es un símbolo de Madrid, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Cómo vas a quitar eso? Pero ¿cómo va a ser un símbolo de Madrid? Una diosa griega, romana. ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Qué pinta una diosa aquí en Madrid? ¿Es que son las características de un madrileño? ¿Acaso? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una diosa griega con los madrileños? No tiene nada que ver. Hay que quitarla, hay que arrancarla. A Neptuno, que influye sobre las cortes, que por eso tenemos ese lío que tienen ahora montadas estas mujeres ya sabemos, ¿no? No hace falta decir nada porque somos muy listos todos. ¿Verdad? Habéis cogido. Es que si no, luego vienen ahí y nos van a poner verde y tenemos que estar luchando ahí con toda esta gente. Que Dios os bendiga y arrepentiros, hombre, arrepentiros ya no hay. Ay. Gente que tiene puestas el velo todavía. Un velo ahí que no son incapaces de ver esa criatura. Por eso también, queridos hermanos, hemos visto hasta ahora el aire espiritual que respiraban en Éfeso. Estábamos en Éfeso, ahora nos hemos venido a Madrid, pero ahora nos vamos a venir a tu vida. ¿Quién vive? A mi vida. Claro que sí. A veces esto nos ocurre también en nuestra casa, ¿verdad? En nuestro entorno, con nuestros familiares. Que tenemos cosas, que tenemos imágenes que nos cuesta un montón desprendernos de ellas. ¿Por qué? Porque me ha regalado mi mamá. ¿Qué te ha regalado mi mamá? Una medalla. Con la Virgen, sí señora. Es que me la robé y me cuesta mucho trabajo desprenderme de ella. Querido hermano, querida hermana, lo siento mucho, pero mientras que no te desprendas de ella vas a estar bajo la influencia de Satanás. Porque tú estás adorando sin quererlo, sin saberlo, por ignorancia, porque no te ha sido quitado el velo todavía. Por eso yo estoy quitando el velo. Yo no, más bien el Señor Jesús, porque yo me puedo hinchar a hablar y no está todavía en tu mundo. Pero si tienes esa valentía de quitarte el velo, quítatelo ya de una vez. Tira ya de esa pulsera, tira ya esa medallita. En el nombre de Jesús. Yo no sé que la tienes, pero Dios sí te está viendo. ¿Qué te crees? Lo está viendo. Y quizás son imágenes estéticamente muy agradables, que por eso tienen su atracción. ¡Ay, qué bonitas son! O aquel reloj que me regaló no sé quién. ¡Ay, qué bonito es! Pero hay que erradicarlo, hay que quitarlo para limpiar, porque está influenciando no solamente en ti, sino en tu casa. Y por eso te ocurre lo que ocurre muchas veces en tu casa, esas peleas, esas broncas, esos rollos, ese malestar, ese no estar a gusto, ese desasosiego, esas inquietudes, porque está Satanás. Cuando tú quieres buscar a Dios, viene Satanás y está allí influenciándote, y tú no lo sabes. Pero está allí influenciándote desde la oscuridad, desde donde está, porque tú la tienes atrapada, Eres tú quien la tienes atrapada, no está ella, eres tú quien tienes agarrado a Satanás. Por eso hay que ser valientes en el nombre de Jesús y erradicarlo todo eso y limpiar todo eso para que nuestra casa quede purificada y este templo del Espíritu Santo también quede limpio y puro y puedas andar en total y plena libertad. Ejercen dominio, queridos hermanos, sobre las personas, doblegando los sentimientos y la voluntad. También hay otras imágenes. Hay en casa diosas, que no son estatuas, pero nosotros permitimos tenerlas en casa. Hay personas que ponen canales de televisión como son Telecinco, como son La 4, como son La Sexta, como son otras por ahí,
que sin ningún tipo de vergüenza te sale el presentador y te dice, yo soy homosexual y rojo. El que me quiera ver viene, el que no, nada. Y te lo dicen así en toda la cara. Y hay hermanos, hay personas que se paran en la televisión y están viendo cómo están destrozando la vida de la gente, de los artistas y de toda esa gente. Y la destrozan, la despellejan, como le gusta decir a Pili. Despellejan a las personas. Y hay veces que se sienta uno a verlo, yo no, digo uno por no mencionar a... Y se sientan a verlo y pasas horas y horas y horas y horas y horas y horas. Y pasas y estás esperando a ver qué ha pasado con el divorcio de esa. A ver si le han indemnizado o no lo ha indemnizado el marido. Si le está pagando la pensión o no. ¿Y a ti qué te importa? Hermano, hermana, eres tú quien estás dejando que entre en tu casa y en tu corazón y en tu vida. Eres tú. Satanás está ahí, siempre va a pretender meterte, pero eres tú que haces cataclás, le haces con el mando. Eres tú el que lo abres. O lo puedes abrir, ¿no? Pero dices, uy, lo que está esto fuera, lo quitas inmediatamente, ¿no? Somos nosotros, queridos hermanos. Hay que limpiar los aires de nuestros hogares. Tienes que limpiarlo y verás cómo te va a cambiar la vida. La vida de tu familia, de todos tus seres queridos. Y tú mismo tienes que cambiar primero, obviamente. Así que en esas circunstancias se fundó la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se fundó bajo esas premisas, bajo esas influencias. Pero la iglesia de Éfeso era luz, ¿verdad? Y en esa iglesia reinaba uno que no era Satanás, sino que era Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sobre esta iglesia gobierna y reina Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Por más que quieran vencer, por más que quieran meterse, el diablo jamás va a estar, no va a prevalecer contra ella. Así que estamos en un ambiente espiritual, donde hemos visto ya el ambiente espiritual donde se encontraba la iglesia de Éfeso, y vamos a desvelarlo ahora. Vamos a quitar otra vez el velo. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Quítele el velo si lo tiene todavía. Quítele el velo, quítele el pañuelo. Apocalipsis 2, capítulo del 1 al 7. Alguien que me pueda ayudar a leer, por favor, pero que lo lea. Angelina ha levantado la mano antes. Es que esto a veces tiene uno. Digo esto y me pongo en un compromiso yo mismo, a mí mismo, porque levantan más que voy a ver. Espera un segundo que le van a pasar la. Dice la palabra del Señor, mensaje a las 7 iglesias y mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, gloria a Dios. De alguna manera este ángel representa a esta iglesia, ¿verdad? La iglesia, el ángel del Señor. Y la carta está dirigida al representante de la iglesia, en este caso al ángel que había en la iglesia. Y este ángel, este ministro, se lo tiene que transmitir a toda la iglesia. ¿Con qué propósito? Con eso, con la revelación de quitar el velo. Que es justo lo que estamos haciendo hoy. Quitando velos para que nosotros podamos ver y no andemos más en oscuridad. Y es justo lo que estamos haciendo.
Y decíamos, ya leíamos en el capítulo, en el versículo 2 y 3, Jesucristo se describe a sí mismo en esta introducción y coloca a Jesucristo como el centro de la iglesia de Éfeso y la iglesia nuestra. Es el centro de la iglesia. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Aquí no puede entrar nada malo, absolutamente. Y si entra, se le reprende y se le expulsa. Pero sin más. Porque no puede entrar nada malo. De hecho, hay ángeles fuera con espada de fuego que nos han librado de muchas cosas. Tienen espada de fuego y no permiten entrar a personas. Sí tiene que entrar lo inmundo, tiene que entrar gente que está herida, tiene que estar gente que son ladrones, que son sinvergüenzas. Pues claro que tienen que entrar. ¿Por qué? Para que Jesús trate con ellos. Pero no puede entrar el diablo. Aquí no puede, no tiene acceso. ¿De acuerdo? Sí las personas, pero no Satanás. Por eso hay un par de ángeles en la puerta con espada de fuego defendiéndonos. Las iglesias pertenecen a Jesús. Jesús lleva la luz y mantiene la vida espiritual de las iglesias. Y decía también en el otro versículo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Jesús sabe lo que está haciendo la iglesia de Éfeso. Jesús sabe lo que estamos haciendo en la iglesia. Jesús lo sabe. El trabajo que estamos haciendo y la paciencia. Fijaros que la obra de los Efesios, no me voy a adelantar, la obra de los Efesios era de arduo trabajo. ¿Qué trabajo realizaban? ¿Qué arduo trabajo tenían? La perseverancia. Lo primero se muestra en los esfuerzos para vencer ¿a quién? Perseverancia. A los falsos maestros. Y un arduo trabajo, la persistencia en la oposición de los falsos profetas y apóstoles. Recordamos que el trabajo y la perseverancia de nosotros como iglesia es descubrir a los falsos profetas, a los falsos apóstoles que vienen, a los falsos maestros, a los falsos pastores. Los que llevamos algún tiempo saben lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es así, pero fijaros que nosotros sin pretenderlo tampoco hemos sido sabios, porque también hemos sido prudentes y pacientes. Se escucha a esos falsos maestros, a esos falsos profetas, a esos falsos evangelistas, a esos falsos pastores, se les escucha y se tiene paciencia con ellos. ¿Por qué? Porque siempre cabe la posibilidad de que se arrepientan. Amén. Pero si no se arrepienten, este no es tu lugar. Así de claro ha de ser la iglesia. Y de expeditiva con todo lo falso, y con todo lo impuro, y con todo lo inmundo. Así que el arduo trabajo es eso, precisamente, la oposición contra todo este tipo de gente. La iglesia actual tiene que tener también las virtudes que el Señor reconoció en la iglesia de Éfeso, ese arduo trabajo, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Que tenemos que trabajar en la obra de Dios, tenemos que procurar la santidad de Dios, ¿sabéis? Eso es un arduo trabajo y nos reconoce el Señor, muchos de nosotros nos lo reconoce. Yo conozco tus obras, ¿no? Y tu trabajo, pero tenemos que seguir persistiendo en ello, procurar la santidad, expulsar a los falsos profetas, maestros, toda esta gente, ¿verdad? Estar dispuesto también a sufrir por el Señor sin desmayar, no dejarnos llevar por personas que usan la pretendida libertad como para seguir pecando. Trabajan duro, la iglesia trabaja duro, pero también decíamos que somos pacientes. En este sentido, la iglesia es una iglesia sólida. ¿Podríamos llenarlo? Sí, podríamos llenarlo. Pero Dios, ¿qué pretende o qué quiere? Gente santa, gente pura. ¿Podría llenarlo de gente? Sí, como ocurre con esas pseudo iglesias. Compran, venden, prometen falsedades y todo eso, y la gente sucumbe. Y jamás salen adelante. Al contrario, cada día son más pobres. En lo material, en lo espiritual. Pero nosotros perseveramos en la palabra de Dios. Así que
Decía en Efesios capítulo, Hechos capítulo 20, el 29-31, lo leo yo, porque yo sé que después de mi partida, decía el apóstol, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Fijaros, por eso los ángeles de la iglesia tenemos que estar ojo a visor para ver quién entra. Primero tienen que pasar el filtro de los dos ángeles que hay en la puerta con la espada de fuego. Si alguno penetrara por alguna circunstancia o cambiara aquí, los ángeles de la iglesia, que somos todos también, todas las personas fieles y santas somos ángeles. También tenemos la función de cuidar y proteger a la iglesia, aunque está Jesucristo por encima de todo, pero para eso Dios delega a nosotros las armas. Tenemos que procurar que eso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en el medio de vosotros luego rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, quería decir eso, incluso de nosotros, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. ¿Cómo cambia el diablo? Se mete en esas influencias espirituales que hay por el mundo. A lo mejor a un hermano se le mete el diablo por esas influencias arquitectónicas, como he dicho antes, ¿verdad? Esculturales y demás. Se le mete el diablo y luego lo trae y viene aquí, dentro de sí. Evidentemente no puede contaminar a la iglesia, puede hablar mucho, puede gritar mucho, pero nosotros que somos espirituales hemos detectado enseguida quién es de Dios y quién no. Vuelvo a esos falsos profetas, esos falsos apóstoles y esos falsos maestros y falsos pastores. Y para eso Dios nos ha puesto. Pero fijaros que hay veces que este tipo de personas, no toda la iglesia, dice que entra en ellos el espíritu de apostasía. Ese espíritu de apostasía se había manifestado también en la iglesia de Éfeso. Por eso le dice Jesús, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A Éfeso se le llamaba una iglesia activa, pero sin mucho amor. Éfeso hacía muchas obras, tenía mucho conocimiento, tenía constancia, tenía convicción, pero había dejado lo principal a un lado, el amor. Y como dice la palabra de Dios, si no tenemos amor, no somos nada. Nosotros podemos tener muchos ministerios, podemos tener mucho conocimiento de la palabra, podemos tener mucha constancia, podemos tener muchos títulos eclesiales, pero si no lo hacemos con amor, nada sirve, nada vale, nada es. Muchas veces decimos que la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor, pero no es así. No dice eso. Dice que dice la palabra de Dios, no dice que había perdido, sino que lo había dejado, es decir, que se había enfriado. Has dejado tu primer amor. A pesar de todo lo bueno, en la iglesia había algo seriamente enfermo dentro de ella. Había dejado, no perdido, su primer amor. El amor se enfrió. La distinción entre dejar y perder es importante. Puedes dejar algo sin querer en algún sitio. Puedes dejarte la cartera, pero sabes que, por ejemplo, en tu casa, ¿no? Esta mañana dejas la cartera en tu casa, pero sabes más o menos dónde está. La has dejado allí, pero la puedes volver a encontrar, puedes retroceder a buscarla por toda la casa. Ahora bien, si la pierdes, no sabes dónde buscarla. Por eso, hay veces que dejamos el primer amor. Nos enfriamos en el primer amor, circunstancias que llegan a nuestra vida, nos afligen, personas que influyen en nosotros negativamente y nos llevan a hacer cosas que no queremos, o otra serie de cosas que nos hace enfriarnos y dejar el primer amor. Pero, hete aquí, que lo más penoso es perderlo, porque no sabe dónde regresar a recogerlo. El hijo pródigo vino a reflexión en su mente y se acordó lo que había en casa del padre, porque lo había dejado y sabía dónde regresar, no lo había perdido.
Y cogió y regresó a casa del padre humillado, de rodillas, de algún modo llorando quizás, ¿verdad? Pero sabía dónde tenía que regresar, aunque se hubiera enfriado ese amor. Así que es importante, has dejado tu primer amor. Por eso el Señor le está reclamando a la iglesia de Éfeso, y te está reclamando a ti, o a mí, a quien haya sido enfriado, a quien haya dejado ese primer amor, acuérdate dónde lo has dejado, en qué punto te has enfriado y por qué. Regresa ese primer amor, regresa ese amor con que tanto anhelabas venir a la casa del Señor. Regresa ese primer amor que tanto ansiabas, ¿verdad? Leer la Biblia. Vuelve al primer amor cuando estaba deseando ir a la iglesia y compartir con un hermano los versículos que Dios te había dado esa mañana o esa tarde. Ese amor es precioso. A ese amor hay que regresar, deseando, porque en ti fluían ríos de agua viva. Hay que volver a ese primer amor quien se haya enfriado. Por eso, queridos hermanos, el amor hay que cultivarlo. No se puede tampoco dejar a que crezca solo. Hay que regarlo, ¿verdad? Como las plantas, un símil, perdonadme ese símil, ¿no? Hay que regarlo, hay que cuidarlo, hay que quitarle los bichos, las cositas que tienen en las plantas. Hay que cuidar, hay que cultivar el amor. Decir a la persona, ¿cuánto te quiero? No te he dicho que te amo, pero te voy a dar un beso. Hoy voy a llamar a mi hermana, que sé que la ha hecho polvo, pero se me ha olvidado. Se me ha olvidado llamarla. O luego la llamo, y sabes que si luego te llamo, jamás la vas a llamar. ¿O no te pasa a ti? Bien, porque no te da la gana, o porque te roba el diablo las ganas, o te las quita. Hay que cultivar el amor. Llámame por teléfono, no me llamáis ninguno. No me llamáis ninguno, no me decís, pastor, bueno, de vez en cuando sí, alguna. No me decís, pastor, ¿cuánto le amo en el Señor? Vamos, hombre. Dice Pili que, pero bueno, como si fuera algo, vamos. Es así. Yo procuro también hacerlo contigo, ¿eh? Si te das cuenta, de vez en cuando te escribo, ¿qué tal estás? Es que los españoles somos así de fríos, no somos tan efusivos como vosotros. Muchos de los latinos que soy más efusivos, dais un beso enseguida, como dice una hermana, oye, amado pastor, no sé qué, me encanta que me lo ¿sabes? Es especial. Nosotros somos así un poquito más fríos. ¿Qué tal estás? Pero eso es una muestra de amor, porque me preocupo por ti, ¿verdad? Así que hay que cultivar el amor, que es lo que vengo a decir, ¿verdad? Somos muy leales. Bueno, sí, tenemos otras características. Efectivamente. Recuerda por tanto de dónde has caído. Vuélvete. Este es el primer ejercicio de restauración de la persona, ¿verdad? Arrepentirse de haberse enfriado, de haberse dejado distraer por la influencia arquitectónica, por la influencia de otras circunstancias, por la influencia de la televisión, por la influencia de esas cosas. Se ha olvidado, te has enfriado. Y ese es el inicio de la restauración. Perdóname, Señor. El arrepiento le dice, arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿Significa eso el arrepentirse? Cambiar de dirección. He hecho hasta ahora estas cosas que no te agradan, Señor, pero ahora determino cambiarlo de inmediato, ya, sin más. Lo determino y lo hago. Y vuelve y haz las obras primeras. ¿Cuáles son las obras primeras? Pues eso es lo que acabamos de decir antes. Cuando solía pasar el tiempo en comunión con Dios, de rodillas delante del Señor, ¿verdad? El hambre que tenías por venir a la iglesia, el hambre que tenías por llamar a tu hermano o a tu hermana, ¿verdad? El hambre que tenías por juntarnos, por orar, lo emocionado que estabas por contar cosas a los demás acerca de Jesucristo. Qué emoción más grande, ¿verdad? Dice que si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Jesús no va a permitir que sigamos así, quien esté enfriado. No, no va a permitir porque va a quitar tu candelero. Por más que digas, no, si Dios y yo, la triste frase esa, si Dios sabe lo que hay en mi corazón. Digo triste porque en muchísimas ocasiones sirve para justificar nuestro pecado. Si Dios sabe lo que hay en mí. Si no se arrepienten, será quitado el candelero. Y además tengo unas cosas contra ti, que amas a los nicolaitas, que hacen las cosas, yo tampoco, no, amas no, perdón, rechazas a los nicolaitas, yo tampoco los tolero,
¿Por qué los nicolaitas? ¿Por qué lo menciona? Porque los nicolaitas eran personas que habían sido también apóstatas, habían sido un grupo, tenían su propia secta, pero habían sido un poco miembros de la iglesia, pero ha llegado un momento que fueran la apostasía y comían, se dedicaban a comer carne dedicada a los ídolos. Esos ídolos que se sacrifican en esos templos que vemos por allí. Comían carne sacrificada a los ídolos. El que tenga oídos para oír, eso tiene más fondo de lo que parece. Lo sacrificado a los ídolos, que están ahí machacando a las personas y estamos ahí entusiasmados, con la boca abierta, no se nos cierra. Lo sacrificado a los ídolos, que vamos por ahí, permitimos que la gente se santigue cuando pasan por un sitio de esos, así, en vez de decirle la verdad. Nicolaitas, yo tampoco aborrezco a los nicolaitas porque comen los sacrificados y además hacen cosas inmorales. Los nicolaitas se dedicaban a la inmoralidad sexual también. Permitían, no pasaba nada, porque venían de un origen del gnosticismo. Gnosticismo es conocimiento. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en el gnosticismo ni el conocimiento, pero dejamos esas bases. Los nicolaitas, el Señor no le agrada a los nicolaitas, igual que a nosotros. Había una dualidad gnóstica en esos tiempos. Comían los sacrificados a los ídolos. Que los sacrificados a los ídolos, ¿por qué no le gustaba al Señor? Porque representaba que tenían que entrar a los templos romanos a comprar la comida. Había una dualidad ahí mala, ¿no? Primero tenían que entrar y segundo comían los sacrificados, es decir, muy feo, muy malo. Así que las 7 iglesias concluyen los mensajes, todos los mensajes a las 7 iglesias concluyen diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta expresión del que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, es un hebraísmo. Este hebraísmo quiere significar que el que escucha, que salga corriendo a hacer la obra. Ese es el significado puro, legítimo y legal. El que tiene oídos para oír, oiga, significa el que escuche la palabra, corra a realizarla, a ejecutarla, a ponerla por obra. Ese es el significado. Y al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida que había sido restringido, ¿verdad? Hace 6.000 años. Había estado en el huerto de Edén, pues, puesto por Dios. El hombre peca. Jesús los expulsa del Edén, del paraíso. Dios les expulsa del paraíso. Y ese paraíso se los lleva al cielo, el Señor. Y con ese llevárselo al cielo se lleva el árbol de la vida. Y nos lo encontramos después en el Apocalipsis. Al cabo de esos 6.000 años posterior. Nos lo encontramos en Apocalipsis, ¿verdad? Y además que lo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 4. El Edén se lo lleva al cielo. Pero da la oportunidad en el final de los tiempos para reencontrarse con ese fruto del árbol de la vida. A todo el creyente. Al que haya vencido al pecado, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Al que venza a todas estas cosas, al que vence a todas estas circunstancias, el que tiene oídos para oír, al que corra a hacer esta obra, le daré a comer del árbol de la vida, porque ha vencido las artimañas de Satanás. No se ha dejado sucumbir ante las influencias arquitectónicas que hay por toda la ciudad. Ahora cuando salgas las vas a ver. Pero a nosotros no nos pueden hacer absolutamente nada. Sí están para la gente del mundo. No lo saben, no lo perciben porque espiritualmente es imperceptible. Para ellos, porque no son espirituales de Dios. No tienen el espíritu de Dios. Tienen el espíritu, en fin. ¿De acuerdo? Entonces, no pueden percibir. Para ellos forma parte de lo natural. ¡Ay, qué bonito qué bonita esa iglesia! ¡Qué bonito ese edificio! ¡Ay, qué bonito! Mira qué bien, qué agradable. O que mira esa imagen. Mira la diosa Cibeles. ¡Oh, qué interesante!, ¿verdad?
Está hecho con mármol de no sé qué, de no sé cuánto, de para acá. Pero si te está hablando Satanás, pedazo de... ¿Juan? Es fea, claro. Pues claro que es fea, porque... Claro, porque es satánico, claro, eso efectivamente. El dios Mamón, el dios griego Mamón es el que gobierna y reina en el dinero, el de la moneda. Y además que lo dice bien claro, es del banco para que tú, cataclás, para que te atrape, para que te tenga preso. ¿A través de qué? De créditos. ¿A través de qué? De bancos, a través del dinero. Satanás ejerce esa cadena dejándote dinero. Toma dinero, ya me lo pagarás. Te voy a cobrar unos poquitos intereses, pero ya me lo pagarás. Y estás esclavo. Ay, me embalo, si no me gustaría decir algo del dinero. Que ya sabéis, pero que ya sabéis que no le agrada a Dios que pidamos dinero. No le agrada a Dios para nada. Menos con intereses, porque eso es usura. Pero bueno, eso es otra historia. Así que, queridos hermanos, estamos aquí nosotros, que estamos puestos como iglesia, estamos puestos como candelero del Señor en medio de esta oscuridad. Somos agentes, somos gente de su luz admirable. Queremos llevar a las personas a que vean la luz admirable. Dios nos ha puesto, te ha puesto a ti, no me ha puesto a mí solamente, te ha puesto a ti para que tú, a través de esta revelación que has tenido en esta mañana, tú le quites el velo a la gente. Y no le dejes así con el velo puesto que se van a matar. Un día se tropiezan con las farolas, se tropiezan con la iglesia esa de ahí abajo, la pseudo iglesia, perdóname, Señor. Se tropiezan con otras iglesias por ahí que llevan un crucifijo con un muñeco ahí puesto. Se tropiezan con esa moneda que decía, ¿verdad? Se tropiezan con la cúpula de la cárcel, que no saben cómo es. Se tropiezan con que van ahí a ese centro comercial que está influenciado por Satanás, por la cúpula. El retiro. La gente, efectivamente, sí, la gente va, y hoy vamos a pasar el día allá al retiro, a la barca, ya, a la barca. Te vas ahí con un demonio dentro, es lo que vas a hacer. ¿Sí o no? Con uno o varios, depende, depende cómo esté tu estado de ánimo, depende cómo te encuentres, cómo esté el día. Queridos hermanos, pero nosotros que somos luz, tenemos que quitar ese velo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y Dios te ha llamado a eso, que tú quites el velo, porque tú ya te lo has quitado. Tú no te puedes llamar a engaño, es que yo no sabía, yo no... A ti se te ha quitado ya el velo. El Apocalipsis ha llegado a tu vida, la revelación de Dios, ¿verdad? Así que tienes que romperlo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pueden venir ataques del diablo, pueden venir ataques de Satanás, pero a nosotros no nos puede hacer absolutamente. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. Antes que todas estas cosas, terminamos con Romanos 8, nos ponemos en pie. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga.